Pues vamos a comenzar esta mañana, si puede encontrar su asiento, por favor. Gracias por venir esta mañana y vamos a lo que es a abrir una oración. Hermano Pedro, ¿nos puede abrir una oración, por favor? Gracias, mi Dios, por esta mañana, Señor, porque nos permite, Señor, venir a tu casa de oración, Señor, con propósito, Señor, de aprender de tu palabra y edificarnos, Dios. Te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por los que vienen en camino, Señor, por la vida de nuestro pastor y su familia, Señor. Bendícelos, Señor, sigue usando de gran manera. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por venir. Voy a tener que terminar el estudio un poquito más temprano de lo que usualmente lo hago, es porque tenemos que prepararnos para esta junta que va a haber esta mañana y hay un asunto con la traducción que quiero asegurarme que funcione. Pero vamos a continuar nuestra serie. Gracias por venir. Espero que haya agarrado su cafecito. Si no, creo que hay un poco más, Pedro. ¿Ah? ¿Ya? Sí, como unas ocho tazas. Nada más no sé, 6. O sea, que sean cristianos, no se peleen, ¿ok? Y no se agarren del chongo porque si no, yo no tengo, o sea que... Gloria a Dios. Vamos a comenzar esta mañana lo que es. Le aprecio su fidelidad a esto, a nuestra escuela dominical. Es un privilegio para mí estar todas las mañanas, los domingos, predicando la palabra del Señor junto con el servicio español. Nuestra serie, si usted nos está visitando por primera vez, o quizás no estuvo la semana pasada, se titula Dios es más que suficiente. Lo estamos usando, estamos basando nuestra serie sobre el libro de lo que es Salmos capítulo 23, ese famoso capítulo donde Dios dice, David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces hoy va a ser el estudio, ¿quién está tomando nota? ¿Quién sabe el estudio que es? Número 3, gloria a Dios, ¿ok? Entonces, ¿alguien recuerda lo que el estudio pasado fue? Número 2. Amén. Ok, Javier tomó nota mentalmente. Ya viene preparado. Javier ya vino temprano, tomó sus 4 o 5 tazas de café. Gloria a Dios. Y entonces aprendimos prácticamente, si usted recuerda, el estudio primero fue que Salmos 23 prácticamente es un ataque a la autosuficiencia del ser humano. El ser humano tiene la tendencia, recuerde lo que hablamos, de ser autosuficiente. Desde el momento que el ser humano pecó contra Dios, literalmente dio la espalda a Dios, y el ser humano ha tratado de abrir camino en esta vida sin Dios, pero eso no funciona, ¿verdad? El ser humano sin Dios no funciona, daña su vida. David nos enseña un mejor camino aquí, nos enseña que la vida fue diseñada con tener a Dios en nuestro corazón y guiarnos a nuestro destino. Y él lo ilustra en este salmo de una manera muy clásica, es la revelación del pastor. Y la razón prácticamente es bien práctica. David era un pastor de ovejas, ¿verdad? Cuando era jovencito, él cuidaba la oveja de sus padres. Y entonces él lo que es agarra esa ilustración y la aplica ahora, lo que es siendo él un pastor de ovejas, cuidando un rebaño, él lo aplica ahora a una ilustración que se compara, amén, con el trato que Dios tiene para nosotros. Esta mañana vamos a tener el estudio número 3 y si usted está tomando nota, el texto o el título prácticamente es Dios es más que suficiente, ok, ese es el tema o el título para toda la serie. Y el título de hoy es Dios es más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades espirituales, ¿ok? Y vamos a considerar esto por un momento. O sea que hemos estado basando nuestra serie sobre Salmos 23. Voy a enfocarme ahora en los primeros 3 versículos. No voy a hacer un estudio en su totalidad hoy sobre los 3 versículos. Vamos a seguir el domingo que viene. Pero cuando tú empiezas a entender el corazón, cuando inmediatamente entras al texto, tú puedes notar, tú como persona puedes, como lector, puedes notar que David le está hablando a una audiencia, a un público específico, a una persona que se encuentra en un específico lugar. Y ese es un lugar donde esa persona tiene necesidades espirituales. Ahora, todos tenemos necesidades como seres humanos. Y este salmo trata con cada una de esas necesidades, ¿verdad? Habla de las necesidades físicas y vamos a llegar a ese estudio en su debido tiempo, pero primero, antes de llegar a sus necesidades físicas y revelarnos cómo Dios cuida de su iglesia, su pueblo de forma física, con nuestro sustento,
defendiendo nuestros enemigos, Él trata con una necesidad que es crucial para todos nosotros, y esa es la necesidad en lo espiritual. La razón por qué podemos llegar a esa conclusión es por lo que Él dice en los primeros 3 versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Okay? Entonces ya tratamos con el versículo 1. Ahora Él dice, en lugares delicados, de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea que es obvio que el autor aquí, el rey David, está hablando de un tema interno, está hablando de una postura por parte de Dios, que Dios cuida de su iglesia. Y esto es de forma espiritual. ¿Por qué podemos concluir eso? Por lo que Él nos dice en el versículo 3, está hablando de la revelación del alma. Confortará mi alma. Entonces, hay algo aquí obrando. No sabemos exactamente lo que está obrando en el corazón del rey David en este momento. Lo que sí sabemos es que él identifica una necesidad que no es externa, es interna. Él habla aquí del tema del alma. El alma es nuestro yo interno, y yo entiendo que eso puede ser un profundo estudio. Para el futuro lo podemos considerar entre lo que es el cuerpo del ser, o el ser humano ha sido creado de una manera triuna, lo que es espíritu, alma y cuerpo. Él habla aquí del alma, y prácticamente el alma es la persona que usted es interiormente, su yo interno. Mi alma, su alma. La Biblia dice que el alma que peque morirá. Entonces está hablando de lo que es una necesidad interna. Algo que usted no puede ver de mí, yo no puedo ver de usted. Pero cada ser humano tiene un alma, y esa alma va a dar cuentas con Dios. Esa alma es el trato que Dios trata con el ser humano. Y aparentemente el rey David nos confiesa aquí que Jehová era su pastor, y porque Jehová era su pastor, Dios iba a traer lo que es ayuda a su alma. Ahora, esto nos enseña algo práctico. Si él está hablando de lo que es ayuda para el alma, tenemos que llegar a la práctica conclusión. La Biblia es un libro muy práctico y es un libro muy honesto. Si él habla que Dios va a confortar su alma, obviamente él necesitaba ayuda en su alma, y eso es algo que todos nosotros podemos concluir. Y esa es la realidad de cada uno de nosotros, la realidad de lo que es desgaste espiritual. Todos en esta vida vamos a experimentar desgaste espiritual, vamos a experimentar ataques. Esos ataques van a ser físicos, emocionales, espirituales, y esos ataques van a tener la capacidad de lo que es, amén, desgastarnos espiritualmente, donde lleguemos a un punto, y ahora estoy hablando a la iglesia, a usted como cristiano, no estoy hablándole al mundo aquí, estoy hablando al pueblo de Dios, que usted a través de los años sirviendo a Dios, usted sabe lo que es sentirse desgastado espiritualmente, cansado espiritualmente, completamente agotado por las diferentes circunstancias de la vida. Ese es el enfoque de Salmos 23. Cuando usted entiende el enfoque aquí, a quién David le está hablando, que él se está hablando a sí mismo, pero obviamente eso es la palabra de Dios. Dios lo dejó aquí para nosotros, para ministrarnos a nosotros. Él le está hablando a esa persona que está cansada en su alma, esa persona que por alguna dada razón espiritualmente ahora está agotado, está completamente desgastado. Esa es una persona en la cual sus recursos espirituales han menguado. Quizás has estado tú esperando por una situación, estás enfrentando una circunstancia en tu vida, y tú eres cristiano, amas a Dios, y nosotros sabemos la realidad de lo que es leer la Biblia, orar, pero hay veces que tú puedes orar y pasan los días y pasan los meses, pasan los años, y muchas veces sigues esperando a que Dios responda, y esas etapas de la vida muchas veces van a atacar tu hombre interior, van a atacar tu fe, van a atacar tu mente, van a llegarte o llevarte a lugares lo que es espiritualmente, emocionalmente, de desgasto. Y esto es una experiencia que todos nosotros podemos identificarnos. A mí no me interesa quién
sea, no interesa qué tanto espiritual usted sea, qué tantos versículos bíblicos usted sepa de memoria, cada ser humano en esta vida, cada hijo, hija de Dios, va a llegar a etapas en su vida donde usted emocionalmente, espiritualmente, va a encontrarse completamente desgastado. Y sabemos eso, número uno, porque vivimos con nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros no entramos a la iglesia y decimos que hoy estamos aguitados, pero somos seres humanos, pasamos por etapas y todos nosotros sabemos lo que es sentirnos completamente debilitados, cansados, llegar a puntos en nuestra vida donde nos falta la pasión espiritual, donde llegamos a puntos de crisis de fe. Y esto es similar a todos nosotros, nos sentimos en etapas diferentemente agotados emocionalmente, físicamente y muchas veces al punto donde ahora este desgastamiento, escúchame, te empieza a afectar tu alma y tu conexión con Dios. Cada cristiano a lo largo del tiempo, yo he sido cristiano en 1986, yo sé lo que es servir a Dios, yo sé lo que es tener días altos y también sé lo que es tener días bajos. Cada persona se va a encontrar en ese lugar, días donde tú te vas a sentir tan desgastado emocionalmente, espiritualmente, donde tu alma está pasando por un desierto espiritual, donde llegas a un punto donde ahora te sientes aún desconectado con Dios. Y esto es natural, yo sé que no nos gusta este sentir, y es más cuando gente es nueva conversa, son bebitos cristianos, este es un lugar de pánico donde, Dios mío, ya no siento a Dios, ya no es más como me sentía cuando era nuevo converso. Cada persona a lo largo del caminar con Dios va a llegar a ese lugar. Y la razón por qué sabemos que esto es cierto, número uno, como yo dije, porque lo hemos vivido. Número dos, porque la Biblia nos identifica a poderosas personas que han vivido esto. Hombres de Dios, mujeres de Dios, donde nosotros leemos en la Biblia, fueron tremendamente usados por Dios, pero ellos experimentaron, se encontraron en lugares de desgaste espiritual, completamente desconectados, se sentían aún de Dios en ciertas etapas de la vida, y la Biblia nos da muchos ejemplos de eso. Podemos hablar de Job, obviamente Job yo creo que es uno de los ejemplos más altos, más grandes de toda la Biblia, donde deseó su muerte, sus oraciones muchas veces estaban completamente en desahucio, lo que era se sentía abrumado. Podemos hablar de profetas tremendamente usados por Dios. El profeta Elías se considera el profeta más poderoso de la historia de Israel. Él mismo se sintió en una etapa en su vida donde se sintió desgaste espiritual. El profeta Jeremías está argumentando con Dios. Si usted recuerda la historia, Jeremías capítulo 20, donde ahora él empieza hasta a argumentar con el Creador, a Jonás, y aún Jesús, siendo hijo, Dios en la carne, pero aún hijo, 100% hijo, colgado en la cruz, se sintió completamente desconectado en una etapa de su vida. En nuestro texto, Salmos 23, encontramos que el autor es David, ¿ok? Y él dice que porque Jehová es su pastor, nada le faltará. Y eso es muy positivo, esto es algo que nos ayuda a todos nosotros, y él nos confirma aquí, y esto es algo bueno que tiene que mantener en mente antes de lo que yo voy a hablar ahora. Él nos confirma que cuando Dios, Jehová, es tu pastor, tú vas a estar bien. Quizás estés pasando por una etapa difícil, escúchame, de incertidumbre, de temor, pero si Jehová es tu pastor, Él dice, nada me va a faltar, y todos podemos decir amén. Y Él dice, Dios, me va a confortar el alma. Pero, escúchame esto, muy atento, porque esto va a ayudarte en tu caminar con Dios, especialmente si eres un nuevo converso. Cuando nosotros llegamos a esas etapas de desgaste espiritual, el diablo va a tratar de convencerte que tú estás mal con Dios, que has pecado, le has fallado, mejor vete, regrésate al mundo. Esas son las mentiras del diablo. Pero tú tienes que entender esto. David no está hablando de forma teórica aquí lo que es información. David está hablando de experiencia real. Una de las cosas que nosotros nos podemos identificar con el rey David fue esto. David tuvo buenas etapas en su vida y tuvo etapas horribles en su vida. David tuvo etapas donde se enfrentó al gigante, Jehová, aleluya, va a ayudarnos.
Y David se encontró en etapas donde estaba pretendiendo ser loco, corriendo por su vida, tratando de salvar, pecando contra Dios. Entonces David nos enseña muchas cosas que cada uno de nosotros como seres humanos, si podemos ser honestos, nos podemos identificar. David fue un buen ejemplo a lo que es ser un hijo de Dios viviendo en una vida que está manchada por el pecado. ¿Por qué? Porque esta es la cosa. Aquí está Salmos 23. ¡Wow! Jehová mi pastor, nada me faltará. Él me va a ayudar a descansar, Él me va a guiar a aguas, amén, que me van a dar lo que es refrescamiento, y Jehová va a confortar mi alma. Pero ese mismo David escribió estos próximos capítulos. Escucha, Salmos 63, versículo 1. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. O sea que aquí está el mismo hombre, ¿ok? En una diferente etapa en su vida. Y él dice que ahora él no está en un lugar de arroyos, de refrescura. Él está ahora en una tierra árida, donde no hay agua, donde hay sequedad. Su carne anhela de Dios y su alma tiene sed. Salmos 42, versículo 5. Este es el mismo autor, es David. Escuche esto. ¿Por qué estoy desanimado? Es una pregunta. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? O sea que aquí está el mismo hombre que en Salmos 23 nos dice, wow, en Jehová tú tienes todo y encuentras todo, pero también la Biblia es honesta. Nos enseña Dios que este mismo hombre que estuvo tan seguro en esos días, ahora llegó a etapas en su vida donde hay cuestiones, hay preguntas, hay incertidumbres. No es que está siendo rebelde aquí, no está maldiciendo a Dios, está siendo honesto. Está en esa etapa ahora de lo que es sequía espiritual, desgaste espiritual. Yo creo que el ejemplo más poderoso que yo le puedo ofrecer aquí de la vida de David en esta realidad, la realidad de lo que es estar con Dios y estar refrescado, a la realidad del mismo hombre encontrarse en etapas difíciles, es Salmos 22. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque Salmos 22 es uno de esos capítulos muy poderosos en la Biblia que usted lo ve en el Viejo Testamento, pero después usted lo ve en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. ¿Ok? Escuche estas palabras. Versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí descanso. Esas son profundas palabras de un hombre que nos dijo en Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Él va a confortar mi alma. Y gloria a Dios, lo creemos y lo sabemos. Pero también David fue un hombre muy real, muy honesto. El capítulo anterior él está diciendo, estoy buscando de ti, no te encuentro. Estoy clamando de ti, ¿por qué me has desamparado? Se sintió espiritualmente, emocionalmente, en su alma, completamente desamparado. Y esto es algo muy común. Escúchame, el diablo va a hacerte sentir que no. Si tú te sientes así es porque no eres cristiano, eres un hipócrita, ¿para qué vienes a la iglesia? Dios te abandonó, eso es una mentira. Estos son ejemplos bíblicos. El problema es esto, cuando tú estás en el medio del desierto, el diablo no te trae a memoria la palabra de Dios. Pero si tú eres un alumno y te educas de la Biblia, tú sabes bien que buena gente, gente que fue usada tremendamente por Dios, sí fueron personas que experimentaron desgaste espiritual. Y las razones de por qué llegamos a este lugar son muchas, y vamos a hablar de esto un poco rápido. Pero cuando tú te sientes desgaste espiritual, cuando te encuentras en esa situación, se manifiesta en muchas maneras, ¿ok? Yo tengo aquí algunas que quizás tú te puedes identificar. Es una sensación de vacío o de distanciamiento con Dios. Te sientes desconectado y distanciado de Dios. Muchas veces esto se manifiesta en una falta de deseo de orar, de leer la Biblia o aún venir a la iglesia. En tu interior, aunque tú en tu cabeza sabes bien que tienes que orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, en tu espíritu, en tu alma,
te sientes tan desgastado espiritualmente, donde no tienes ni ganas de hacer algo que tú sabes que es bien beneficio para tu alma. Te encuentras desmotivado a lo que es al servicio cristiano, te sientes frustrado. En el medio de estas etapas es ahí donde el diablo muchas veces te va a escupir, te va a llenar de culpabilidad, insuficiencia espiritual, y muchas veces llegas al punto, y no tienes que decir amén en esto, pero yo sí te lo digo, que donde muchas veces vas a tener dudas sobre la fe y la voluntad de Dios. No hay ningún cristiano que ha servido a Dios en la larga que no ha llegado a esas etapas donde muchas veces escuchas los susurros del infierno, si esto realmente vale la pena, ¿ok? Y esto es una realidad y existen diferentes razones del por qué nos sentimos así. Una de ellas es por crisis personales o pruebas prolongadas. Todos pasamos por pruebas, pero hay algo con respecto a una prueba donde se prolonga, sea una etapa difícil en tu matrimonio, en tu salud médica, en tus finanzas. Hay algo con respecto a esas pruebas donde son a largo plazo, que muchas veces tienen la capacidad de desgastarte espiritualmente. Muchas veces nos sentimos desgastados espiritualmente por expectativas que no son cumplidas. Todos tenemos esas expectativas, especialmente cuando tú escuchas un sermón y tú escuchas que si yo doy mi diezmo, Dios va a venir y me va a dar un cheque el día de mañana en el correo, gloria a Dios. Y todas las tenemos. El problema es que la vida tiene la capacidad de darte una cachetada, una bofetada en la cara. Y cuando esas etapas llegan, Dios sí es fiel, Dios sí va a cuidar de ti. Vamos a aprender eso en este salmo. Pero Dios muchas veces nos deja pasar por etapas donde no son fáciles. También hay un peligro aquí en la rutina, cuando tú haces lo que haces porque lo haces y lo haces por meses, días, años. Hay un peligro en la rutina espiritual. Está bien ser fiel, ¿ok? Yo creo en la fidelidad. Yo vengo a la oración toda la mañana porque yo creo en la oración. Pero para serte honesto, no todas las mañanas que yo me levanto a orar me siento espiritual. Hay veces que, especialmente si no tengo mi café, gloria a Dios, estoy enchamucado, amén. Tengo mal aliento y no me siento bien. Eso es una realidad. El problema es esto, que cuando tú haces las cosas por hacerlas, sin una relación íntima con Dios, muchas veces te puede llevar a un lugar donde te sientes desgastado espiritual. Y hay otra razón, el pecado, ¿ok? Todos sabemos lo que es ser pecador porque somos pecadores. No hay ningún santo aquí, nadie vuela con alitas mágicas. Aunque tienes una coronita arriba de tu cabeza, atrás de esa corona todos tenemos unos cuernitos. Y tenemos la capacidad todos de pecar, y nuestro pecado muchas veces nos hace sentir a lo que es agotados. El pecado, escúchame, y no estoy hablando de necesariamente grande pecado, no tienes que ser un adúltero, un perverso, amén. Hay pecado interno, pecado del alma, pecado de terqueza. Todos sabemos lo que es ser tercos. ¿Cuántos dicen amén? Donde Dios te dice, haz esto, no Señor. Donde Dios trata con tu orgullo, con tu egoísmo, con tu amargura, con áreas en tu corazón, donde Dios te descubre que en ti, wow, eso no es nada lindo en ti, ¿ok? Esos pecados muchas veces tienen la capacidad de desgastarte espiritualmente, y después obviamente es la vida misma. No tienes necesariamente que pecar para sentir desgaste espiritual. ¿Por qué? Porque hay algo en lo que es la realidad inevitable de nuestro entorno, lo que nos rodea, que eso mismo te hace sentir muchas veces desconectado. Ahora, entonces vamos a llegar ahora a la esperanza. Salmos 23, yo dije, el comienzo de este estudio fue que el Salmo 23 es un ataque a nuestra autosuficiencia, nos enseña que tenemos que depender de Dios. Lo bueno es esto, cuando tú dependes de Dios, cuando Jehová, como yo hablé el domingo pasado, es mucho más que un concepto. Para mucha gente Jehová es una religión, o es nada más cuando estoy en emergencia, Dios ayúdame, ¿ok? Para el pueblo de Dios, Jehová es nuestro pastor. Él es nuestro pastor, y cuando Jehová es tu pastor y tú como ser humano experimentes desgaste espiritual, que espero que me hayas escuchado, lo vas a sentir tarde o temprano, sea en tu matrimonio, en tu relación personal con Dios, sea lo que sea, en tu caminar con Dios, vas a sentirlo. David nos da un profundo
concepto, una tremenda revelación, que nosotros, porque somos el pueblo de Dios, ahora podemos confiar que el Señor se aparece en nuestro tiempo de necesidad. Y esto es lo hermoso de tener a Dios a nuestro lado. Cuando servimos a Dios podemos pasar por etapas difíciles, pero si Jehová es mi pastor, yo confiadamente puedo decir, nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque Él va a ayudarme. Y esto es el corazón de lo que es el Salmo. Lo voy a leer otra vez, estos 3 versículos, 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea que aquí está, en el medio del desaliento espiritual, ¿ok? Escucha, en el medio del disgusto, la derrota, la lucha, el fracaso, el vacío, la agonía, aún la ira, la agitación interna del alma, cuando quieres gritar ante la presencia de Dios y cuando aún quieres gritarle a Dios, cuando estás batallando con amargura, cuando estás batallando con enojo, si el Señor es tu pastor, Él te encontrará en tu lugar de necesidad espiritual. Esto es lo que Salmos 23 empieza ahora a confirmar en nosotros. Esto es una garantía por parte de Dios. Dios está comprometido a ayudarnos. Él no nos deja aun cuando lo merecemos. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que yo he merecido que Dios se haya apartado de mí, pero Dios en su ternura, porque Él es un buen pastor. David nos recuerda que tú estés pasando quizás por una etapa muy difícil en tu vida. Y esas etapas son una realidad. Pero aún en esa etapa, Dios y David nos confirma aquí algo poderoso. Ahora, Él nos dice algo profundo. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, fíjate aquí el blanco. El blanco eres tú y yo, esa persona desgastada, esa persona que necesita ayuda en el alma, ¿ok? La que está desgastada espiritualmente. Él dice, cuando Dios nos encuentra, porque Él es nuestro pastor, Él nos va a llevar a delicados pastos y ahí nos hará descansar. Nota el lenguaje aquí. Dios no nos pide que nos acuestemos y descansemos. Él dice, Dios me hace descansar. Y eso tiene mucho significado para cada uno de nosotros. Otras traducciones, quizás si usted tiene la traducción Reina Valera dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. La traducción Reina Valera 1995 usa el mismo lenguaje. Otras traducciones, como lo que es la traducción nueva versión internacional, dice, en campos de verdes pastos me hace descansar. O sea, que sea lo que sea que delicados o verdes, el pensamiento es que Dios se encuentra con nosotros en esas etapas de dificultad de nuestras vidas y Dios nos lleva a un lugar y nos hace descansar. Entonces, esto nos dice algo profundo. En Dios, tú tienes que aprender a llegar a lugares en tu vida donde tú como ser humano aprendes a descansar en Dios. Y cuando estoy hablando de descansar, no estoy hablando solamente de tomar una siesta, que sí muchas veces es necesitado, ¿ok? No hay nada mal de tomar una siesta. Pero estamos hablando de algo más profundo. Recuerde, el blanco aquí es el alma, ¿ok? Él está hablando del alma. Y él está diciendo algo profundo, que cuando él está agitado como oveja, imagínate la ilustración, Jehová es mi pastor. Eso quiere decir que si Jehová es mi pastor, yo soy una ovejita. ¿Ok? Las ovejas son tiernas y lindas, pero cuando tú aprendes de la naturaleza de una oveja, la oveja es muy ingenua, es muy tierna, es muy cabeza dura y es un poco necia, es más. Y no lo quiero ofender, pero eso es la realidad, ¿ok? Si tú tumbas a una oveja, la oveja en sí no puede ponerse de pie sola. Necesita la ayuda de su pastor, ¿ok? Si tú asustas una oveja, la oveja es tan ingenua y tan inocente que se paniquea y queda completamente congelada, por eso el lobo la puede arrebatar.
Entonces hay muchas ilustraciones aquí, pero Él nos da algo poderoso aquí. Él nos dice que Dios te quiere traer a un lugar en tu vida donde tú aprendes a descansar en Dios. Y esto es algo profundo que lo vemos a través de toda la Biblia. Jesucristo dijo estas profundas palabras con respecto a esta poderosa verdad. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es el mismo concepto aquí que David está diciendo de su hermoso pastor, que porque Jehová es mi pastor. Recuerde, la semana pasada hablamos de quién es tu pastor. Si tu pastor es el dinero, las cosas de esta vida, eso te va a dejar vacío. Pero si Jehová verdaderamente es tu pastor, entonces Él te dice que Él va a llevarte a lugares en tu vida, en tu caminar con Dios, especialmente en esas etapas donde estás desgastado espiritualmente, y Él te va a hacer descansar. Escúchame, la frase es profunda, envuelve todo esto. Dios no te invita a descansar, Dios te hace descansar. Y Dios muchas veces lo hace por diferentes métodos. Métodos que muchas veces nosotros no podemos comprender al principio. Jesús en ese mismo concepto dice, si tú vienes a Él ante su presencia, entonces vas a hallar descanso para tu alma. Hebreos 4, versículo 9, así que todavía hay un descanso especial en espera para todo el pueblo de Dios. Y esa palabra, esta idea de descanso va a través de toda la Biblia. Jeremías 6:16, Dios le dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él, vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Está hablándole una nación que está entre dos dioses, está una pata en el mundo y otra pata en Dios. ¿Ok? No que el ser humano lo haga, pero ellos sí lo hicieron. No que usted lo haga, pero ellos sí lo hicieron. Y Dios dice, ok, para un poco. En este cruce de camino, considera tus caminos. Y Él les dice, toma mi camino, porque si tú tomas el camino que Dios pone enfrente de ti, no el del mundo, entonces vas a encontrar descanso para el alma. Escúchame, el mundo ha perdido esto. Y esta es la revelación poderosa de Dios, de tu pastor. Tu pastor quiere llevarte a un lugar donde tú aprendas a descansar, y va a causar circunstancias en tu vida donde Él va a hacer que descanses. O lo hagas de forma voluntaria, o muchas veces no necesariamente de esa forma. Sabemos bien que esta fue la poderosa revelación de Moisés. La Biblia dice que Moisés tuvo una relación tan íntima con Dios que Dios le hablaba cara a cara como si fuera su amigo, y fue su amigo. Y sabemos bien que Éxodo capítulo 33, Moisés está desgastado emocionalmente, espiritualmente, está frustrado, está guiando un pueblo terco, rebelde, murmurador, y como hombre de Dios está completamente desgastado. La Biblia dice que se encuentra con Dios y le pide a Dios ayuda. Es la ayuda adecuada. Cada líder, si tú has trabajado con gente o vas a trabajar o pastorear, tú sabes lo que es las demandas de gente, cómo pueden agotarte emocionalmente, espiritualmente, en tu familia, con tus hijos y tu matrimonio. Son la guerra que nadie lo puede ver externamente, pero Moisés la está viviendo. Y él le pide ayuda a Dios, y en Éxodo 33:14 Jehová le responde, le dice, mi presencia te acompañará y te daré descanso. Esto es poderoso. Le está comunicando algo de Él, Dios, el creador del universo, a un hombre que está completamente agotado. Y Dios le dice, tú déjame guiarte, déjame que yo sea tu pastor y mi presencia va a darte descanso. Nota el lenguaje aquí. El descanso genuino, escúchame, está conectado a la presencia de Dios. El diablo te trata de convencer lo opuesto. No, estás muy en fuego por Dios, estás cansado, estás agotado, necesitas relajarte, para de ir a la iglesia, vete a unas vacaciones, vas a descansar. No, verdadero descanso está en la presencia de Dios. Eso es verdadero descanso. Esto es poderoso. Sabemos que David prosiguió a decir, Salmo 62, versículo 1, solo en Dios haya descanso mi alma,
de Él viene mi salvación, solamente en Dios. O sea que vamos a conectar todo esto, por falta de tiempo tengo que cortarlo un poco temprano aquí, pero Él está diciendo, porque Jehová es mi pastor, cuando mi alma necesite consuelo, necesite ayuda, Él, Dios, me va a traer un lugar donde me hará descansar. Y cuando yo, amén, llego a esos lugares, ahí realmente encuentro descanso. Y ahora Él prosigue a decir, Él me trae aguas de refrescamiento. Versículo, amén, lo que es uno, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Okay, si tú mantienes en mente el tema aquí, el público, okay, está hablándole a gente son ovejas. Él era un pastor. Si tú alguna vez has ido a Israel, tú sabes bien que Israel es una nación muy calurosa, es muy árida, hay muchos desiertos. Tú estás dando la ilustración de una ovejita. El pastor la tiene ahí afuera, en los campos, hay calor, se sienten abrumadas, pero el pastor nota que su oveja está desgastada, la lleva a un lugar donde la hace descansar ahora, y ahora le da lo que es aguas que puedan, lo que es darle descanso. Recordemos el título de nuestro estudio para hoy: Dios es más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Esto está conectado a mucha revelación y por falta de tiempo no puedo considerarlas todas. Podría alargar esta serie, pero las aguas aquí de refrescamiento son lugares de intimidad con Dios. Escúchame, amado, tú necesitas encontrarte con Dios. Tú necesitas la oración, tú necesitas dedicar todos los días, tiempo en el día para encontrarte en su palabra, beber de sus palabras. Esos son estudios que yo podría tomar todo un estudio, como el agua divina, pura de Dios en la oración, la palabra de Dios, venir a la iglesia con un corazón abierto, no crítico. Que un día, años atrás, yo trabajé con un grupo de jóvenes que venían a la iglesia con una actitud crítica. Todo lo que hacían era criticar al predicador, criticar cómo no hizo un punto uno bien y el segundo punto no lo hizo bien y esto y otro. ¿Sabe lo perverso y lo triste de todo eso? Ese grupito de hombres que hacían constantemente eso, ninguno de ellos hoy están salvos. Ninguno. Todos, yo te los puedo nombrar por nombre. Están desconectados de Dios. Horrible, su historia es triste. ¿Por qué? Porque venían a la iglesia crítico. Oh, no predicó, no hizo esto. Escúchame, no es nada más teoría, es del corazón. Necesitas tener una relación personal con Dios. Necesitas venir a la iglesia, no como Dios le puede dar en la cabeza al hermano fulano de tal. Sino Dios hable a mí, te necesito a mí. Cuando hay una llamada al altar, Dios ayúdame a mí. Necesito esta agua. Escúchame, todos necesitamos estas aguas. Jesucristo, amén, nos dijo profundas palabras. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice las Escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Isaías 55, versículo 1, venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid y comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Está hablando una invitación a que tú tomes de lo que Cristo tiene que ofrecer. Y David lo simplifica en esto: Jehová es mi pastor. Que no es el pastor del fulano de tal, del pastor, es mi pastor. Esto es personal, yo tengo una relación íntima. Y porque Él conoce mi alma, Él sabe que mi alma necesita consuelo, necesita ser confortada, Él me va a llevar y me hará descansar. Y me va a guiar a aguas que son refrescantes. Todos lo necesitamos, no puedes vivir sin las aguas de la Biblia. Escúchame. La Biblia tiene que ser más que un libro donde tú abres cuando el pastor dice abremos nuestra Biblia. La Biblia tiene que ser el pan de día, de cada día. Necesitas tener esta relación íntima. Y cuando Él dice, cuando tú tienes esto, ahora tu alma encuentra ayuda. Ahora tu espíritu, ahora tu interior empieza a vivificarte. Y quiero cerrar con esta última ilustración. Estaba leyendo la historia, es una historia verdadera. Había un hombre que estaba trabajando
en la Florida. En la Florida, acabo de estar yo esta semana, hay mucha agua, hay hermoso mar y tú sabes que cerca del mar muchas veces hay bosques, hay arena con bosques hermosas. Dice que un día estando trabajando con una máquina, él trabajaba para la ciudad, el estado de la Florida, dice que notó que el agua trajo esas tortugas enormes, gigantes, y la arrastró afuera, la sacó afuera a la orilla, y la tortuga aparentemente quedó desorientada. ¿Por qué? Porque la tortuga fue creada por Dios para estar en el mar, pero ahora estaba afuera. Y dice que el hombre que estaba trabajando con la máquina notó que la tortuga en pánico, porque quería entrar al agua, estaba desorientada, empezó a caminar, y usted sabe, camina lento, pero lo que él notó es que la tortuga se apartó más del mar en vez de regresar al mar. Entonces la historia nos dice que el hombre tenía una máquina, estaba trabajando con unos árboles ahí, pudo entender lo que estaba tomando lugar y lo que hizo es que agarró la máquina, agarró a gente que lo ayudaran y con una barra dieron vuelta a la tortuga, la tumbaron para ponerse boca arriba, porque él entendía algo, ¿ok? Entonces la gente que estaba mirando de lejos no entendía, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Por qué le puso patas para arriba donde la tortuga ya no podía pelear más? El hombre calmadamente agarró la máquina, puso cadenas en las patas de la tortuga y lo que hizo con la máquina arrastró la tortuga por la arena y la regresó al mar. Y ahí en el mar la tortuga dio vuelta, se fue nadando. Dice, cuando el pastor, que yo estoy leyendo un libro, me causó la atención de esto, él usó esa ilustración, dice, así muchas veces somos nosotros en esta vida. Nos desorientamos, empezamos a agarrar para el lugar donde no merecemos estar, en nuestra frustración, buscando por algo que fuimos todo creado para tener. Pensamos que el alcohol, las drogas, y lo que hacemos, en vez de regresar al punto de origen donde Dios nos creó estar, en nuestra terqueza humana, nos apartamos. Y él dice, cuando yo vi esa historia o esa ilustración, cuando vi a ese hombre, dice, de repente Dios me trajo a mí, dice, así somos nosotros. Muchas veces Dios, en su amor, te pone pata para arriba. ¡Ah! Pero Él tiene una razón del por qué. Con su ternura y amor te jalan las patas. Y tú piensas todo este tiempo, escúchame, cuando yo leí esa ilustración, yo me puedo identificar. Yo he estado en momentos así, donde en mi vida, en mi matrimonio, mi relación con gente, con mis hijos, aún con mi esposa y aún con Dios, me he sentido donde Dios me está jalando lugares donde no entiendo. Hasta después que llego a esos lugares, digo, Dios mío, esto fue el plan de Dios. Era que Dios me estaba guiando, me estaba liberando de una tonta decisión. Escúchame, esto es lo que el Salmo 23 nos enseña. Si Jehová es tu pastor, si tú permites que Jehová sea tu pastor personal, donde ahora tú te encuentres con Él, dejes que Él sea tu pastor, que Él gobierne, Él va a saber de áreas en tu alma que van a necesitar ayuda y Dios va a ayudarte, pero Él va a hacerte que descanses, va a llevarte a lugares, situaciones, va a ponerte en situación, va a permitirte que llegues a lugares donde dices, Dios mío, esto no tiene sentido, en tu mente ahora no, pero si tú dejas que Dios sea tu Dios y obedeces a Dios, déjalo que Él te guíe y Él te va a llevar siempre a un lugar de aguas, de refrescamiento, porque su palabra, su voluntad siempre va a refrescarte. No seas terco, no pelees contra Dios. Lo más que tú peleas, yo conozco, es más, traté con un caso esta semana de una persona que en su terqueza se está alejando más de Dios. Y cuando uno lo mira espiritualmente dice, Dios mío, lo más que estás peleando con Dios, lo más que te estás causando daño. El diablo te dice, oh, no, 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 no. Pero en realidad sí lo es, pero en Dios sí hay lo que es ayuda en nuestra necesidad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Espero que esto lo ayude. Vamos a ponernos de pie. Esta mañana tenemos un servicio especial. Vamos a tener un servicio, después vamos a todos comer un almuerzo, va a haber comida y todo es gratis. Después de la comida vamos a regresar y vamos a tener lo que es la junta anual de los recursos, las finanzas donde la iglesia, qué es lo que hace con el dinero y vamos a votar
por miembros nuevos del concilio. Si usted quiere votar, necesita ser miembro de la iglesia. Para ser miembro necesita firmar una forma, pero si usted no es miembro, usted igual puede comer la comida gratis, aleluya, y gozarse. Y regrese el martes. Yo estoy de regreso ya. Disculpe, este martes tuve una emergencia, tuve que salir de la ciudad, pero este martes yo ya estoy aquí en la casa de Dios y vamos a estar un buen servicio. Padre, te doy gracias por cada persona que está en esa mañana. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, a ser ovejas, que dejemos que Dios, nuestro pastor, nos guíe, nos lleve a lugares de descanso, nos dé ese refrescamiento para nuestro espíritu y alma. Te pido que tú nos lleves con bien, que tú selles estas palabras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Muchas gracias.